el origen, ¿no? Que fue un origen epidemiológico, pero incluso comparada con otras crisis con orígenes similares, esta ha sido pues, muchísimo más profunda y prolongada. Entonces eso es algo excepcional. Sin embargo, carece aún de quizá el elemento más común de prácticamente todas las grandes crisis de la historia del capitalismo, que es como unos procesos largos de desencadenamiento, de reducciones de la demanda agregada interna. Entonces, eso es algo que aún no hemos visto. Digamos, los efectos de la crisis han sido básicamente los efectos inmediatos de el choque epidemiológico y las reacciones a ellos, pero digamos todavía parece que estamos esperando estos efectos como keynesianos eh, que suelen de nuevo caracterizar todas las crisis del pasado. Y digamos hay como dos razones. La más inmediata y evidente es como la probabilidad de un rebrote del virus. Yo creo que todos podríamos imaginarnos que eso podría generar digamos, una segunda caída en la actividad económica. Sin embargo, creo yo que es más interesante y que se habla mucho menos de ello, es algo que digamos, mencioné al comienzo, y es que esta crisis básicamente lo que ha reflejado ha sido las consecuencias del primer choque, ¿no? Entonces, esta crisis ha sido básicamente como una serie de choques anidados de corte como inmediato. Entonces, hubo primero digamos, el choque epidemiológico estrictamente hablando, entonces con eso se muere gente, se enferma gente, eso obviamente afecta a la actividad económica. Inmediatamente a eso se le siguió un choque, digamos, de política, que fueron las cuarentenas. Entonces, básicamente lo que hicieron los gobiernos fue detener la sociedad por meses, y eso, por tanto, entonces, digamos, detiene el aparato productivo y reduce la actividad económica. Y hubo otro choque inmediato generado por estos dos, que fue el choque externo, y es básicamente incluso lugares donde no hubo cuarentena, por ejemplo en Suecia, puesto que el resto de la economía estaba parada, pues a través de canales de comercio exterior y de transferencia de capitales digamos, los mercados externos, se transfirió digamos, el choque a las economías locales. Entonces, la recuperación que hemos estado viendo es básicamente la recuperación de ese choque, ¿sí? De esos tres, digamos, choques como inmediatos. El punto es que lo que no hemos observado es lo que caracteriza, de hecho, todas las grandes crisis de la historia de la humanidad, y son estos procesos que les describía de espirales de reducción en la demanda agregada y en los precios de los activos. ¿Eso por qué no ha pasado? Yo creo que, por un lado, ciertamente, digamos, las políticas contracíclicas que se tomaron muy rápidamente jugaron un rol importante. Entonces, esta expansión de la liquidez de, eh, de los bancos centrales fue importante. También las políticas de subsidios de los gobiernos en todo el mundo, digamos que amortiguaron la reducción de ingresos, pero también es simplemente producto de la inercia que tienen estas decisiones. Entonces, uno no debe esperar que la demanda agregada se reduzca inmediatamente, porque es que a la persona, por ejemplo, que echan durante la cuarentena o la que se le quiebra el negocio, no reduce inmediatamente su consumo, porque hay hábitos construidos, porque hay acuerdos contractuales, porque hay, digamos, limitaciones de orden social. La gente empieza a vivir de los ahorros unas semanas, meses, solo cuando se empiezan a acabar empiezan a reducir su consumo, ahí es donde empieza a golpearse la actividad, la demanda interna, y solo luego de que esas reducciones de consumo y, digamos, de inversión de otros actores no empiezan a funcionar, la gente empieza a liquidar activos. Entonces, de nuevo, la gente no sale a vender la casa inmediatamente, solo después de que saca a los niños de colegios caros por colegios más baratos, a que luego de que cambia, empieza a usar marcas más baratas, decide salir a vender la casa. Efectivamente, la recuperación no va a ser en B, yo creo que porque que fuera en B básicamente habría implicado que se recuperara básicamente al mismo ritmo al que cayó, que es algo que definitivamente ya no sucedió, porque de marzo a abril, pues digamos, la actividad económica se desplomó y no se está recuperando ese ritmo. Que venga, digamos, esta segunda recaída de la actividad económica es algo que pues, es difícil saber con certeza, ¿no? Yo siento que eso es factible.
No obstante, yo creo que Colombia, digamos, yo soy moderadamente optimista con respecto a Colombia y la razón es que, digamos, el principal riesgo de Colombia y de, bueno, el resto del mundo emergente es que ese choque externo se, digamos, se generalizara, ¿no? Y pasara de ser un choque de, digamos, demanda externa a una crisis cambiaria, una crisis de balanza de pagos, que es el tipo de situaciones en las que Colombia va a los mercados internacionales y no le prestan, hay una salida masiva de capitales, el peso entonces se va por el suelo, al Banco de la República le tocaría entrar a subir tasas para evitar eso. Digamos, ese es el peor escenario y es el gran riesgo en crisis de escala mundial para economías pequeñas y abiertas como Colombia. Entonces quedan otro tipo de riesgos locales para los cuales yo siento que la economía colombiana está en una situación más o menos favorable. Entonces, digamos, yo no veo, por ejemplo, en el mercado bursátil colombiano estas sobrevaloraciones que uno podría pensar que existen en el mercado americano, por ejemplo. El sistema financiero colombiano, por ejemplo, lleva meses acumulando provisiones, entonces parece estar preparado para lo que puede ser este choque de personas que no van a poder pagar sus hipotecas y cosas por el estilo. Y es posible que, de hecho, el contexto internacional pueda llegar a ser favorable para Colombia en el marco de la, digamos, disputa de Estados Unidos y China, por ejemplo. Entonces, ahí van a haber oportunidades y la ubicación de Colombia, digamos, no solo geográfica, sino como dentro del espacio geopolítico y su lugar, digamos, en las cadenas de valor del comercio internacional, le sugiere a uno que podría aprovechar esas oportunidades. Sí, eso depende, eso es difícil de predecir, mucho va a tener que depender con qué tan rápido y fuerte, digamos, es esta recuperación, porque perfectamente lo que puede pasar es que simplemente la recuperación se interrumpa y estemos en, digamos, un llano largo, ¿no? Eh, yo creo que, digamos, yo tengo una preocupación con respecto como a este segundo fondo y es que no suceda en el momento apropiado. Digamos, uno también esperaría que fuera saludable que sucediera pronto. Una preocupación que podría existir es que buena parte de las políticas que se están implementando, lo que están haciendo es simplemente prolongar este proceso. Entonces, digamos, un riesgo razonable es que ocurra algo como lo que pasó en Europa luego de la gran recesión, digamos. Entonces, que haya una recuperación relativamente rápida, pero que después por problemas de deuda, que obviamente tendrían una estructura diferente pues, en el contexto colombiano, tengo una segunda caída y entonces lo que termina teniendo uno es una década perdida, como lo ha sido básicamente para Europa occidental. Pero prever no solo como el timing de esto, sino el hecho de que suceda o no, pues es decir, es la pregunta del millón. A mí me encantaría como tener certeza al respecto, pero no, digamos, no la tengo. En Colombia, que podría ponernos más en riesgo, digamos. Yo creo que mucho va a tener que ver con el estado de ánimo de los mercados en el mundo desarrollado, ¿no? Entonces lo que ha pasado, como hablábamos al principio, es que ha habido bastante optimismo y mi preocupación va a ser el momento en el que haya una brecha muy grande entre el desempeño de los mercados y la actividad económica real, porque ciertamente, digamos, esa brecha no puede durar por siempre, ¿no? Entonces la preocupación puntual con respecto a Colombia es el momento en el que los mercados del mundo desarrollado sientan que hay algo que no funciona bien y empiecen a dudar de la capacidad de los mercados emergentes para reaccionar a ese tipo de choque. Entonces, cada vez que yo veo correcciones profundas de, digamos, el Nasdaq 100 o, digamos, el Standard Poor's, digamos, cualquier como referente del mercado internacional, como el que pasó la semana pasada, yo me preocupo un poco, digamos, porque no,
Eso perfectamente puede ser una corrección profunda que genere pánico y que se disperse y logre tocar a los mercados emergentes, o puede ser una corrección lenta que lo que haga es más bien hacer que los mercados en el mundo desarrollado observen oportunidades como las que hablábamos que parecen haber en el mercado colombiano y empiecen a dirigirse los capitales hacia este tipo de sitios, cuyo escenario de hecho sería bueno para la economía colombiana. Entonces, pero yo creo que fundamentalmente las preocupaciones tienen que ver como con eso, ¿no? Como cómo se comporta el mercado internacional de capitales. Yo creo que las recetas para la reactivación están, digamos, bastante bien definidas, digamos. Entonces, lo ideal sería una ampliación sistemática del gasto público, subsidios a hogares que se ven afectados por el desempleo y la crisis en general. Pero entonces yo creo que el asunto no es exactamente la receta, sino qué tanta capacidad y margen tiene aún el gobierno colombiano para ejecutar este tipo de cosas. Yo personalmente creo que no es mucho más lo que se puede hacer, más allá de prolongar por unos meses y quizá un par de años estas medidas, pero las limitaciones del gobierno son reales. Y entonces pensar en reformas estructurales, por supuesto que es una buena idea, pero suena difícil en un contexto en el que, digamos, la economía está en una situación crítica. Entonces, si uno piensa que eso quiere decir como una reforma tributaria estructural que busque aumentar el recaudo, pues uno no debería estar aumentando el recaudo en este contexto donde uno quiere incentivar la demanda agregada interna, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir con eso es que, aunque uno por supuesto quisiera como reformas estructurales de las instituciones colombianas y de la forma de hacer política, el margen es poco no solo para ejecutarlas ahora, sino para reformarlas y ejecutarlas en el futuro inmediato.